viernes. Es el 11. Es el 11 de julio. Recuerda, temperaturas calientes en estos días, aunque anoche hubo lluvia que refrescaron el ambiente. Rafael Chatut Mejía, como lo hemos anunciado desde temprano, está por acá con nosotros. Es un político de muchos años, dirigente de izquierda, también de muchos años, escritor, gusta de la historia, de la música. Investigador. Música típica, un investigador, y ha hecho aportes importantes en este sentido, como La guerra a los 6 años de Báez, un libro muy importante. Aquí nos trae Los relatos inocentes, este no lo he leído. En fin, una figura también de mucho respeto en la política dominicana. Chahut, buenos días, bienvenido a Diario. Buen día a todos y al público oyente. Gracias por esa presentación que me compromete, Cristian. Yo sé que muchos de esos conceptos tan elogiosos están dictados por el cariño que nos une y nos tenemos desde hace tantos años. Bueno, cariño y reconocimiento a una trayectoria en un país. La trayectoria. Un país de tantas dobleces, Sí. a una actitud muy vertical, muy firme. Creo esto, lo practico y lo digo, y es legado, y lo hemos reafirmado en la columna del periódico El Día, y en las participaciones en la vida pública. Gracias. Yo quisiera que Julián aquí hace un segmento de efemérides muy importante, gusta mucho a la gente diariamente, y tiene a Báez como uno de los, quizá el personaje de mayor daño y de mayor perversidad en la historia Más oscuro. de la República Dominicana. Y siempre hace referencia a que, bueno, entra Báez, sale Santana, entra Santana, sale Báez al exilio, y cómo se corrompió quizá estos lodos, aquellos vientos de Báez, cómo se corrompió la política desde esos momentos. Entonces, yo quisiera comenzar por ahí a hacer una referencia al libro y al año de Báez. Sí. Lo que ha sido la política en la República Dominicana en los aspectos de corrupción desde el poder. Sí, un personaje funesto. Bueno, encontré otro. Sí, al paso. Bien. Vamos a dejar piano que desarrolle. como dicen los italianos. Maestro y personaje de referencia de dictadores, de corruptos, de endeudadores del país, de criminales, porque fue un gobierno sumamente violento, especialmente el de los 6 años. Báez fue un virtuoso de la intriga, de la conspiración, del crimen político. ¿Cómo? Nunca tiró un solo tiro su carabina, se quedó virgen. Y siempre encontró quien luchara por él, quien peleara por él. Patriotas que lucharon en la guerra restauradora, por ejemplo, que luego lo reclamaban y lo traían. ¿Cabral? Señor. José María Cabral. Cabral, pero después en esa guerra de los 6 años, próceres de la restauración como Benito Monción, Sí. Santiago Rodríguez, Luciano, El mismo Pimentel. Federico Pedro de María Jesús Pimentel. García Pimentel. Pimentel fue ministro de Interior de uno de los gobiernos de Báez. Entonces, un hombre muy inteligente. El mismo Salcedo, Pepillo Salcedo fue baecista. Muy culto. A Pepillo se dice que lo mataron porque en medio de la guerra de restauración él trabajó para que Báez, Sí. que estaba al servicio de la corona española,
contra su país y exhibía la faja de mariscal de campo en Madrid, Pepillo se ofreció. Cuando se le dijo que no había dinero para traer a Báez, él dijo: yo lo pongo de mis propios bolsillos. Y entonces contribuyó a la conspiración que al fin y al cabo llevó a Pepillo Salcedo a la muerte por ejecución, una ejecución que yo no apruebo tampoco, porque al fin y al cabo lo que lo mataron por baecista terminaron siendo baecistas, porque Báez es un político de mucho carisma, de mucho peso, contra el cual era difícil luchar. Entonces le escamoteó el triunfo a los restauradores, y así como Balaguer vino en el 1965 de la metrópoli a recoger los frutos de los luchadores constitucionalistas que habían peleado por la democracia, Báez en aquella época se renunció a la ciudadanía española y al cargo de mariscal de campo ya cuando la guerra de restauración estaba a las puertas del triunfo. Sí, así fue. Entonces fue 5 veces presidente. Perdóname, Rafael. Inclusive, mira la vaina de la, y uso la palabra bien puesta, la vaina de la historia. ¿La qué? La cosa de la historia. Ajá. Cuando se ondea la bandera dominicana, se sube. El primer barco que llega a Curazao con la bandera dominicana por la española, viene Buenaventura. Así es. Siendo el gran traidor de la elección, terminó siendo uno de los primeros presidentes. Sí, sí. Salvo, sí. podríamos entonces decir que parte de los grandes daños en el ejercicio de la política y esa corrupción desde que siempre ha permeado, Sí. Báez fue un elemento fundamental en esto. Pero no solo en eso. Báez, el partido de Báez era el partido colorado de aquel tiempo, el rojo. La banda... No diga colorado, que entonces se le va a pegar a Balaguer, di rojo. Pero déjeme acabar, Julián. Sí. Permítele, por favor. Permítele. Si no, yo lo entrevisto a él también. La banda del Partido Reformista la tenía Báez. Primero en un grupo de criminales que habían en la región sur del Partido Rojo, como Solito, Mandé, Baúl, que eran asesinos que se pasaban la vida cometiendo crímenes a mansalva. Y luego un general del este que se llamaba Pedro Guillermo, siendo analfabeto, ocupó la presidencia de la República, era un baecista furibundo y tenía una banda de rufianes así mismo, de azotacalles y de terroristas que sembraban el terror en la gente. Entonces Báez fue la escuela de los dictadores aquí, porque Santana era un hombre tosco, burdo, primitivo, cruel, sumamente cruel, tan cruel como Báez. Es imposible hacer una comparación. Asesino. Sí, como no, pero un hombre que condena a muerte a Duvergé, y el hijo de Duvergé no tiene edad para que se le aplicara la pena de muerte, y entonces él se lo lleva para su casa a trabajar con él, y cuando cumple la edad del fusilamiento lo ejecuta. Entonces era un demonio, era un hombre muy cruel. sí. Entonces ese fusilamiento de Sánchez en julio, precisamente el 4 de julio en San Juan, José Contreras, María Trinidad Sánchez, el que estrenó los Puellos, sí, pero el crimen contra María Trinidad Sánchez, una mujer, que en ese tiempo eso no... Bueno, ya usted ve, se pasaron tantos años hasta que se cometió, ya en la tiranía de Trujillo, se cometieron crímenes contra mujeres, así, asesinatos. Sí. Pero eso no era usual en la política dominicana, ni ha sido nunca. Entonces Báez era un hombre de esa... Santana era un hombre de esa brutalidad, de esa crueldad. Tiró una ley, no sé si una ley o una máxima, que los fusilamientos tenían que ejecutarse a verdad sabida y buena fe guardada. Entonces era un hombre cruel. Y Báez, que era tan cruel como Santana, pero era mucho más refinado,
Era difícil comparar a un un guerrero como Pedro Santana con un truchimán que llegaba porque los otros peleaban por él a la presidencia, como Báez. Pero esa fue la vida. La República, hay una especie de malinterpretación, porque se dice que la primera República, la de Duarte, quedó marcada por una lucha entre liberales y conservadores. Pero esa fue una lucha brevísima, porque Santana de un manotazo aplastó toda idea liberal en aquel tiempo. Y lo que sí hubo fue una lucha larga entre dos facciones conservadoras encabezadas respectivamente por Santana y Buenaventura Báez. Porque esas ideas liberales que cayeron al abismo casi. Era un hombre culto, Báez. Muy culto. Dice que hablaba francés. Educado en Francia. Educado en Francia. Sí, un hombre de costumbres muy finas, sí, que compraba un tonel de vino en París y contrataba a un embotellador para que viniera a la República Dominicana a embotellar ese vino para que le supiera a lo que él quería que le supiera el vino francés. Sí, un hombre culto, rico, inteligente, hábil, carismático, con un peso no solo en la región sur, sino también en el Cibao. Y muy corrompido, muy ladrón. Entonces malvado, además. Sí, un hombre muy malo. Nieto de cura, Nieto de cura. Dígame. Báez, nieto de cura. Así es, sí. ¿De cuál cura? De Sánchez Valverde. De Valverde, Sánchez Valverde. Podría. Que andaba en misión por la región sur. Nieto de cura y de una mujer casada, inclusive. O andaba en misión por la región sur y adoctrinó a la señora de la casa donde se le daba hospedaje. Y entonces de ahí nació Pablo Báez. Como aquel hecho casi sacrílego. Escandalizó a la gente, entonces trajeron al niño a la capital para ocultar la evidencia y resultó un hombre grande, un platero, un hombre con bosques madereros en la región sur, y es el papá de Buenaventura Báez, que lo tuvo con una de sus esclavas, una esclava, con la May Teresa. Es decir, que es un hombre medio retorcido desde antes. Pero fue un político muy hábil, muy hábil. Nunca creyó en la República, un entreguista de primera. Sí. Pero, como yo digo, fue una escuela de la intriga, de la truchimanería, de la corrupción, del crimen político, con la habilidad de que él no se enteraba de eso. No se enteraba. ¿Cómo Balaguer? No sabía. Pero era original Balaguer con eso. El segundo Báez. Oh, fíjese. Los liberales en la República Dominicana, muy pocos años, todavía no tenemos constitución cuando ya Santana da ese manotazo. Sí. Luego Partido Azul con Luperón, muy positivo, con Luperón, sí. Pero entonces llega Lili. Así es. Y en la historia dominicana es como esos oasis liberales y democráticos, pero evidentemente que han sido gobiernos de fuerza, los de mayor tiempo. Así es. Trujillo, Balaguer y esto. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿qué pasa? Eso tiene que ver con esos momentos, Santana, Báez, incapacidad de algunos momentos de segmentos democráticos, de hacer ajustes de lugar, en fin, porque a veces si lo movemos a este tiempo, vemos, no es bueno ponderar, no es bueno hacer comparaciones de mangos y manzanas, como se dice. Pero, ¿qué pasa ahí en esta situación de que hemos tenido tan pocos gobiernos liberales, democráticos, y las dictaduras y los gobiernos de fuerza han prevalecido? Bueno, una bomba casi esa pregunta, porque es una historia trágica. Se funda la República y nace una entidad casi natimuerta, porque se elabora una constitución el 6 de noviembre de 1844, la de San Cristóbal. En San Cristóbal. Así es, chico. Y
de muy buen contenido. Sí, Esa muy constitución bonita. hay que leerla, Sí. muy buena constitución, y un solo artículo, el 210, tira por el suelo todo eso y le da a Santana poderes soberanos a que tome todas las medidas que quiera sin necesidad de rendirle cuenta a nadie. Él impone ese artículo y eso echa por debajo todo el contenido liberal de la Constitución, y entonces esa república nace, se independiza de Haití, pero la ponen sus dominadores en pública subasta y comienzan a buscar a quién vendérsela, a quién entregársela, con potencias imperialistas y colonialistas en ese tiempo, que como en el caso de España, la nación la aceptó casi a regañadientes. Entonces, ese ensayo democrático, el inicio de la revolución democrática e independentista de la República Dominicana, queda frustrado por el peso de una clase dominante, conservadora, reaccionaria, y la debilidad de sus oponentes, como usted dijo. De la parte liberal. Seguro que sí. Entonces viene una lucha entre conservadores que culmina en la anexión. Se libra una guerra de leyenda en el que el pueblo dominicano, una comunidad que a lo mejor no llegaba a 300,000 almas, en un país separado por grandes montañas, incomunicados, atrasados, en el que sobrevivir ya de por sí era una hazaña. Ese pueblo derrota a uno de los ejércitos coloniales más poderosos de la tierra y hace que los españoles salgan derrotados de aquí, derrotados a sí mismos. Entonces, mañana salen, el 12 de julio. En esa historia, cuando se esperaba que viniera un prócer de la restauración a gobernar, quien llega a Báez, que era un empleado de la corona española. Derrocamos a Báez en la dictadura de los 6 años y vuelve Báez al poder poco después. En la administración de los 14 meses viene un periodo de gobiernos liberales con Luperón, Bono, la crema innata del padre Meriño del pensamiento liberal y avanzado en la República Dominicana, y eso culmina en Lilis, la dictadura de Lilis, porque el liberalismo, las ideas avanzadas realmente no tenían una sustentación social. En una clase media, por ejemplo, no había clase obrera todavía en ese tiempo, o muy clase obrera, había obreros, pero una clase como tal no existía. Y entonces la debilidad social de esa política liberal determinaba que los grupos conservadores se quedaran con el poder, y Lili interpretó esa realidad, y entonces se quedó él del 83 al 99 al 1899, pero para tumbarlo hubo que matarlo. Rafael, viene el gobierno del ajusticiador de Lili, de Horacio primero, de Horacio Vázquez, pero Horacio, que dura unos pocos días en el poder, dice: no, yo quiero que quien gobierne sea mi amigo, Jiménez, el presidente Jiménez. Y él se queda como vicepresidente de su favorecido Juan Isidro Jiménez, que era un rico comerciante montecristeño, de Montecristi. Entonces, había un espíritu tan constructivo en el pueblo y en la sociedad, que el país tenía una deuda enorme con un monopolio internacional que le estaba cobrando en forma combinatoria y casi con los barcos fondeados ahí. Y el pueblo hizo una recolecta para pagar esa deuda, de tanta confianza que tenía en lo que se iniciaba. Se creyó que la dictadura de Lili iba a ser un mal recuerdo del pasado. Y al año y pico se subleva Vázquez, y el 26 de abril derroca al presidente civil que él ha llevado. Y ese ensayo entonces culmina en el caos, porque Horacio Vázquez, para sostenerse,
tuvo que implantar el gobierno, uno de los gobiernos más represivos de ese tiempo, hasta el punto de que no cabían los presos en las cárceles. Eso en 1903. El 26 de abril de 1902 se sublevó Horacio contra Jiménez, lo derrocó y entonces implantó su gobierno. Chocó con la oposición de lilicistas. Con el lilicismo de y de jimenistas. Y entonces era un frente muy, muy amplio. Y precisamente en las cárceles, en la fortaleza Osama, estalló uno de los golpes más sangrientos de nuestra historia, del 23 de marzo de 1903, y se derrocan a Horacio. Ese merengue se va a Horacio, se va al general Luis. Tiene origen en esos acontecimientos. Y ya tiene la batuta. Esa, Alejandrito Gil, que era un lilicista. Sí. Entonces, ¿dónde era la esquina de Pavón? ¿La Católica allá abajo? No. En la Palo Hincado con Noel. Con ahí. Noel. Sí, por ahí. Sí. Ya. Entonces, esa es una historia así. Yo no voy a seguir, porque entonces... Una pregunta déjame. que tiene que ver con tu vida. Ahora Ahora vamos para allá. Vamos por partes, sí, tú vas a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pero... Óigame, el ensayo más cercano, el del profesor Juan Bosch, que se pensó que un hombre bien inspirado, con un concepto de un gobierno civil, democrático, con la constitución más avanzada de nuestra historia. Miren lo que termina. A los 7 meses un golpe de Estado, una guerra civil, otra ocupación. No. Tiene que ver Julián, con eso. Porque decía Lili que los liberales nada más sirven para ser secretarios los macheteros. ¿Por qué los liberales históricamente no han podido, insisto todavía, no han podido consolidar una fuerza capaz de derrotar a los grupos conservadurismo? ¿Por qué? Tú que has vivido una vida de reclamo y de... Bueno, precisamente eso, que esas ideas liberales... ¿Por qué se separan tanto? Es la pregunta. Se dividen demasiado. ¿Por qué se dividen tanto? Sí, decía un antiguo dirigente del Partido Azul, ya viejo, dice: el Partido Azul tenía demasiados sabios, cada uno con una solución distinta y nunca se ponían de acuerdo, mientras que los rojos solo escuchaban a Báez o a Gautier, a Manuel María Gautier, actuaban unidos y nos vencían. Entonces eso ha pasado. Ese Gautier fue el canciller de Lili después. Sí. Qué vaina. Pero eso siempre fue así. Entonces, ¿qué ocurre? El pensamiento liberal, al pensamiento liberal le ha faltado un sustento social, que sí lo ha tenido el conservadurismo, esa oligarquía. O sea, el dominicano conservador, es lo que tú estás diciendo. No, el dominicano no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Sí, el dominicano ha librado su lucha, ha peleado y ha luchado. Lo que pasa es que no ha encontrado ese equipo armado teóricamente como la lucha por la independencia de Cuba, que tuvo un pensamiento tan luminoso como el de Martí. Igual Cuba vive de dictadura en dictadura. Que lo dijo todo, que lo previó todo, pero Cuba tuvo una continuidad de su pensamiento patriótico, independentista y revolucionario. El que fundó el Partido Comunista de Cuba, ¿Martí? No, el Partido Comunista. Carlos José de Céspedes. No, ese fue Carlos Manuel Céspedes, fue en el 88. El fundador del Partido Comunista de Cuba, que se llamaba Pablo Baliño, había sido vicepresidente del Partido Revolucionario Cubano de Martí. Fíjese qué continuidad entre un proceso revolucionario del otro siglo y un proceso revolucionario del siglo presente. Aquí no sucedió eso. Aquí las cosas se interrumpen. Aquí tuvimos una dictadura como la de Trujillo, 31 años, que borró todo y que hasta cambió los textos históricos
para justificar su tiranía y borrar todo referente positivo del pasado. Entonces es una historia en gran medida trágica. Conversamos con me iban a preguntar algo personal. Sí, pero vamos a lo personal. Ya en ese sentido. Un segundito, si era por ahí. Y en ese mismo contexto en que hablamos, llegaron los gobiernos liberales, Bosch, la Revolución de Abril, 12 años de Balaguer, muy duros también, reafirmando aquellos elementos fundamentales de Trujillo. Sin embargo, llegan los liberales en un contexto de dificultades y de limitación. 78 le quitan los 4 senadores al PRD, no se puede perseguir la corrupción porque el Senado nombraba a los jueces. Exacto, borrón y cuenta nueva. Correcto, entonces hay contradicciones. Jorge Blanco, don Antonio, luego Masluta por Blanco y regresa Balaguer. Sin embargo, Balaguer 10 años otra vez, aún ya ciego, dijo que no iba a saltar aguja y lo eligieron. Llega Leonel Fernández, pero es un gobierno, es el primer gobierno del PLD, le sube la mano a Balaguer y Bosch. Sí. O sea, mediatizado. Sin embargo, 4 años de Hipólito con dificultades, Leonel regreso al PLD, en el 4 ya más firme, con votos propios, comienza un ensayo de otra naturaleza. ¿Qué pasa con estos gobiernos liberales de centro izquierda? El PLD nace como Partido de la Liberación, negación del PRD, buscando la bandera vietnamita. En fin, sin embargo, PRD y PLD declaran a Balaguer por oportunismo político, porque había doble vuelta, padre de la democracia. Así es. Gobiernan con un conservadurismo extremo. Le quitan un pedazo a la autopista Duarte, mutilan a Duarte y le ponen Avenida Joaquín Balaguer. Sí, de Santiago a Navarrete. Es verdad. Correcto. Entonces, gobierna de manera tan conservadora que incluso Fidel en un momento le llamó la atención al PRD. Sí. Me quejo siempre de que muchas calles tienen los nombres de los trujillistas, sí, hasta de las obras de Balaguer. ¿Qué pasa con los liberales que tienen tanto miedo, aun cuando Trujillo, como suele decir Guido con frecuencia, terminó en el baúl el miedo terminó en el baúl de un carro, y Balaguer en el 2 lo enterramos? Sin embargo, los liberales, gente que viene de izquierda, centro izquierda, todavía tiene como unos miedos y una actitud conservadora, como si esos fantasmas fueran a salir de sus tumbas. Así es. Es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que además casi decepcionante? La izquierda también tan limitada y una situación de mucho, muy limitada, muy disminuida. Así es, sí, muchas dificultades. ¿Qué pasa? Caramba, Cristian. Parece que usted está muy preocupado por esa continuidad histórica de tantos fracasos. Claro. Hay una causa de fondo, que es la inconsistencia de los sectores sociales en lo que se apoyan esos gobiernos liberales. El profesor Juan Bosch era un representante en su pensamiento político y en sus planes de gobierno de una burguesía media que necesitaba crecer y desarrollarse, pero la Unión Cívica y esos sectores conservadores eran la gran burguesía. Claro. Estaban afirmadas desde los tiempos de Lilis. Todavía siguen ejerciendo un peso a veces determinante en la vida nacional. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un asunto, el peso social tan disparejo de esos dos sectores es lo que determina al fin y al cabo que predomine el conservadurismo, que hoy ha llegado a unos niveles extremadamente altos. Sí. ¿Y qué pasa con los liberales? Aparte de la debilidad de su base social, la falta de consecuencia con lo que predican cuando están en la oposición. ¿Cómo la cosa? El PRD en el 78 dejó intacta la estructura de poder del balaguerismo.
hasta el punto de que apenas 8 años después, el presidente Balaguer, que había salido del poder derrotado, volvió a gobernar por 10 años más. En el 1961 matan a Trujillo, pero ¿qué ocurre? Que el trujillismo sin Trujillo se queda intacto. Yo recuerdo la lucha de Manolo, porque ya yo estaba a su lado, en el 61, 62, porque se hiciera justicia con los asesinos de la dictadura de Trujillo, y esos criminales quedaron impunes en su inmensa mayoría. Formaron parte de los gobiernos de Balaguer, muchos de ellos. Entonces, claro, claro. Si yo recuerdo que se persiguió a calieses de poca monta, que estuvieron al alcance de las masas. Lo que apresaron lo soltaron en el 65. Entonces, los asesinos de la Mirabal, sí, asesinos materiales, sí, fueron puestos en libertad, precisamente, en medio de la guerra de abril, sí, de una revolución. Sí. Charles, sí. En medio de todo eso también, ¿cuál es la valoración, cuál es el resumen que puede sacar Rafael Charles Mejía de la participación de todas esas corrientes de izquierda? Digamos que a partir del 66 y eso, sí, y ¿qué entiende que se pudo sacar de eso en términos de experiencia, de aporte a la política dominicana, de aporte al desarrollo de República Dominicana, sí, como sociedad, como nación? Un aporte del movimiento de izquierda que la gente, o no la gente, sino mucha gente, lo menosprecia. Y como hay un predominio tan grande del conservadurismo, y como no todo el mundo está dispuesto a decir la verdad y confrontar los poderes, se ha puesto de moda el atacar casi virulentamente al movimiento de izquierda, como es un movimiento que está muy débil, porque hay que reconocerlo, después de tantas vicisitudes. Cualquiera le dispara, pues no tiene nada que temer. La izquierda no lo va a botar del empleo, no le va a quitar la visa. Entonces, la gente se ceba en errores reales que la izquierda cometió, porque no voy a ser complaciente con algo en lo que yo también tengo que responder como militante que he sido desde que se inició el movimiento de izquierda hasta hoy, y a mucha honra. Cualquiera le entra en críticas a la izquierda, pero mire, el único hecho histórico en favor de la causa democrática en el que se puede decir que la izquierda no participó directamente fue el ajusticiamiento de Trujillo. Pero aquí no hay conquista lograda, por ejemplo, en las fábricas por los sindicatos, en la universidad por los estudiantes y los profesores, en los sectores profesionales, como el sindicato de periodistas, por ejemplo, en el campo, en la lucha por la tierra, en los avances ideológicos de la sociedad, en el que la izquierda no había hecho su aporte, un aporte desinteresado, que se hizo a costa de la vida más preciosa de los dirigentes de izquierda, de los cuadros más brillantes y más lúcidos. Entonces, es un aporte inconmensurable que la gente, o parte de la gente, no se detiene a pensar en lo mucho que el país le debe a la presión, al ejercicio, a la lucha y al sacrificio de la izquierda. No tuvo o no ha tenido la habilidad, porque la lucha no ha pasado, de llegar al poder o de adquirir, de conquistar posiciones importantes de poder, pero ese aporte está ahí. Eso es innegable, absolutamente innegable. Y yo quiero decirte, te dicen ahora
Juan Francisco Arias. José Francisco Arias. José Francisco. Usted me conocerá como Tuti. Como Tuti. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como Tuti. Tuti. No, pues déjeme Pero quedar yo eso, soy tío de él. Sí, me Sí, cuentan. me sí, cuentan. no de sangre, Sí. por gratitud, por afecto, por amor, desde pequeñito, Sí, y sí. entonces ya entramos en otra Ya. fase del programa. El encanto de Tuti, vamos a llamarle este capítulo. Sí, Tuti es hijo de Francisca Arias, Ajá. Ya. una segunda madre para mí, en cuya casa, esa fue una de las casas en la que no solo yo, sino otros compañeros pudimos salvar la vida en la época de las persecuciones de los 12 años. Y entonces yo conocí a Tuti, a sus hermanos, a Francisca y al padre de Tuti en esas luchas, y puedo dar testimonio de la educación en el trabajo, en la abnegación de Francisca, la madre de grande. Tuti, y de la crianza. Si se dañó fue después de viejo. No, no se No, dañó. no se ha dañado. Él no se ha dañado. Porque Le pone la Sí. al Gómez. Qué hermoso, qué hermoso. En esos tiempos, El problema de él señores, son los compadres. cuando ocurrió la muerte de Amaury Germán Ariste, Sí, Freddy, sí, ese que era es Rafael Chajú mi Mejía, seudónimo. Sí. Freddy estaba en casa Ya. escuchando Noti Tiempo Ujú. en un radito Sí, de limpiabota así mismo. azul, Wow. y Sí. subió a la segunda planta, que yo creo que fue a llorar. Sí, Lo imagino. Pero tú debes estar porque orgulloso, a chico. Mauri era mi hermano, Sí. como quien dice. Sí, claro. Y, No, eh, no Miguel Ángel tuvo- Muñiz Arias. Miguel Ángel. Bueno, tío de él, sí. Por vía de... Sí, Miguel Ángel fue pero que me chico, llevó a la casa de Usted Tuti. tendrá que dar Miguel cuenta Ángel, porque sí. usted papá de alojó ahí. Muñiz. Sí, el padre de sí, así es. Pero qué bonita historia. Tú Sí. debes Qué contarla, relato, qué buen Debes, relato. Sí. debes él y sus hermanos. sí, parece que Abelito, sí. Romeo, que ya Sí, murió, Ro- ¿verdad? No, el que murió fue Abelito. Abelito fue que murió, sí. Romeo Romeo está vivo. No, y tuvo Juancito, que ver. era más pequeño. ¿Y dónde está también se Juancito? nos fue. Don Rafael. Se nos fue. Sí, jamás se me lo- Entonces, está Marisol. Marisa, está Marisol, Sí. está Romeo Sí. y estoy yo. Qué bueno, qué bueno. Qué familia más honorable, ¿ves? Esa familia. Qué bueno. Yo doy ese testimonio, El sí. chico y yo Pero ahí tenemos. un testimonio puntual, fiel, firme, claro, mezclado con un sentimiento de gratitud que Hermoso. no tiene hermoso. cómo recompensar. Rafael Chahluz Mejía, dirigente político, Hombre, escritor, no y más sobre que todo, escribidor. sí, Nada y más sobre que todo productor nada más de que- su programa. sí. También hay que Pero decirlo. mire, yo no sé la pregunta que usted va a hacer. Pero, Sí, pero dígame, a Pero ver. así de rapidito, que usted lee rápido. Sí, Diga ahí sí, unos sí. cuantos de los, Que usted lee de los rápido. textos escritos por Chahluz. Dice Golpe a Golpe, que en 1990, La guerrilla del decoro, Memorias, en 1993, Por dónde avanzar, 1997, Cuesta arriba, Memorias, 98, He aquí la izquierda, del 2000, Habla Merardo Germán, un guerrillero de Constanza, 2001, Antes de que te vayas, 2002. Tenemos que hablar de eso. Ajá, qué trayectoria del Tenemos que merengue hablar de merengue. folclórico, ya usted Sí, sabe. tenemos que hablar de eso. ¿Eh? Todo rápido. La era de los días del fin, 2006. Diccionario biográfico de los restauradores de la República, 2007. La guerra de los 6 años, Julián, 2008. La izquierda ante una nueva oportunidad, 2010. Por los caminos del merengue, 2012. Manolo, 50 años después, 2013. Y el Acuerdo de Santiago, 2015. Y ahora, Relatos Inocentes. Muy inocente. ¿Verdad? Muy inocente, Una don cosa Rafael. muy- Su pueblo Don sobre el Rafael, agua. Muy suave, sí. bueno. a ese- menudo... Dime. perdón. No, ay no, discúlpeme, ¿cómo ha de ser? que lo he interrumpido. A menudo sucede que, en el caso mío y de mis compañeros, Sí. tenemos que, o tratamos de hacer un contrapeso cuando se habla de la izquierda. Sí.
En el caso, algunos lo experimentaron y lo experimentamos, en el caso mío, por el lado familiar y sobre todo luego ya por el influjo de la Universidad Autónoma y todo el contexto. Pero qué difícil es a veces también hacerlo ante los jóvenes estudiantes nuestros, que no tienen nada de información y muchas veces ven al docente como un radical socialista, dicen ellos, sí, porque tampoco tienen el concepto, sí, y de izquierda, pero profesora, entonces usted es de izquierda. Sí. Soy esto y lo otro, pero necesito el equilibrio, que sepas. Entonces, ¿qué ha pasado? No pudimos colocar el relato para hacer ese equilibrio y sobre todo de que nuestras nuevas generaciones tuvieran el referente y no solamente fuera los izquierdistas, eran anarquistas, asaltaban bancos, violentos, sí, y además unos fracasados. O sea, le pongo el signo de interrogación, sí, no porque yo... No, yo entiendo. Está viendo mucho la juventud, muchos jóvenes. Bueno, lo que ocurre es una cosa. El trabajo de la izquierda ha sido deficiente porque tiene... Des en cuenta cómo surge la izquierda dominicana. Que eso en un espacio limitado es imposible abarcarlo en toda su profundidad y toda su amplitud, y hay que resumirlo. Pero aquí el movimiento de izquierda surge sin un pasado histórico expuesto en documentos que heredar. Veníamos de la tiranía de Trujillo, un solo partido, un solo programa, aunque habían dividido en muchas emisoras, ¿verdad? Un solo programa de radio, un solo periódico con distintos nombres, La Nación, El Caribe, La Información de Santiago, una sola voz. Decía un merengue, nada más se oye una sola voz, Trujillo en la tierra y en el cielo Dios, pero aquí mandaba él. Entonces, Dios y Trujillo, a nosotros nos adoctrinó en la obediencia ciega, en la adoración a Trujillo, en inclinarnos ante la autoridad, así fuera un segundo alcalde pedáneo que la representara, la sumisión a la majestad de la iglesia. Se nos educó en el servilismo. Grande fue esa parte del pueblo dominicano que es reponiéndose de toda la influencia que esas prédicas dejaban. Cuando mataron a Trujillo tenía 19 años ya, voy para 84. Entonces, grande fue esa juventud que rompió con los efectos de todas esas malas prédicas y se levantó a luchar contra Trujillo. Eso mismo digo yo hoy. La disparidad de medios de comunicación, la capacidad que tienen las potencias dominantes del mundo de poner a la gente a pensar como ellos quieran, la imposibilidad de concentrarse con un celular en la mano. Usted sale a buscar una información en un celular y en el camino, en la pantalla, se encuentra con 15 cosas que le llaman la atención, tentaciones, y cuando usted viene a ver, se le olvidó lo que te andaba buscando. Es decir, nos han colonizado culturalmente, los valores tradicionales han sido sometidos a un bombardeo tan despiadado, tan demoledor, que hay que tener mucha convicción para mantenerse apegado a ellos. En esa debilidad de la izquierda, Rafael, en esa dispersión, no voy a hablar de debilidad, no tuvo que ver en las luchas entre las potencias. Sí, todo entre eso. Moscú, de todo eso, Beijing, todo eso. Por eso Alemania. Por eso que le digo que es muy... tendríamos que hacer un programa para eso, o varios programas, porque todas esas cosas pesaron, pero tiene que ver otro problema. Sí, claro. Todo cuadro de izquierda que se iba destacando como líder lo mataban. Sí. Entonces, el golpeo físico al movimiento de izquierda, pero a la derecha no le han matado a nadie. Ella es la que ha matado siempre. Sí. Entonces, a un movimiento que le van haciendo esa poda cada vez que surge Manolo Tavares, Francis Camaño, Maximiliano Gómez, Amín Abel, Amaury Germán, vamos a matarlo. Entonces, un liderazgo tan golpeado así, se hace difícil reemplazarlo. Sí. Eso es así. Hay un
un texto antes de que te vayas. Sí. Entonces, antes de que pasemos al merengue y a ese libro, yo creo brevemente, hay un libro que de alguna manera cuestionó, o si en alguna manera cuestionó al movimiento popular dominicano cuando Sí. ustedes estaban ahí. Sí. Es el libro de Gómez Borbón sobre Sí. la muerte del Moreno y de Miriam. y de Miriam Pinedo. Pinedo. ¿No? Y las entrevistas de Fausto Rosario. Miriam Pinedo. Eso sí. Y por el otro lado, acaba de hacer un libro Yo Balaguer. ¿Él? No, él Ajá. escribió un libro Yo Balaguer. Sí. No sé si ha podido leerlo. Rápidamente, ¿cómo valora esos planteamientos que se hacen en aquel libro, planteado como novela, sobre la muerte del Moreno y Muerte y en en Bruselas. alguna manera hay una acusación ahí al MPD, una responsabilidad sobre la muerte de Miriam. Sí. Sí. Bueno, el asunto del último libro del señor Borbón yo no lo conozco. He visto los anuncios, incluso lo vi a él exponiendo en una entrevista. Y el primero, Morir en Bruselas, sí lo leí. El asunto de eso es que es una novela. Y entonces, cuando a mí no me gusta ese género, porque usted no sabe dónde comienza la ficción y termina la realidad. Entonces no sé hasta dónde él mantuvo esos límites y es un asunto tan complicado, ese caso de Maximiliano Gómez y de Miriam Pinedo. Yo era apenas un cuadro medio del movimiento popular dominicano en esa época. Solo puedo decir sobre eso una cosa, que se insinúa implícitamente o explícitamente en el libro, y es que se dice que la dirección del movimiento popular dominicano de aquí ordenó la muerte de Miriam Pinedo. Eso es mentira. Eso es mentira. De los principales dirigentes del MPD en ese tiempo aquí era Jorge Puello Soriano, el MEN, con el que yo tuve muchas diferencias, incluso públicas, pero a quien hay que reconocerle no solo su perseverancia y su militancia irrenunciable en el movimiento de izquierda, su sacrificio, sino también una nobleza que hace descartable. Manolo Plata, ¿qué era en la estructura del MPD? Un cuadro del Distrito Nacional. Del distrito. Sí. Yo lo conocí, pero no tuve mayor trato, pues yo siempre estaba vinculado al trabajo campesino del MPD. Entonces, ese grupo de compañeros, que era una dirección casi diezmada, sí, en el 71, la del MPD, era incapaz, absolutamente incapaz de ordenar una cosa así, y menos contra Miriam. Que era la esposa de Otto, sí. De Otto Morales. Sí. En el 71 ya habían asesinado a Otto. A Otto lo mataron Sí. el 16 de julio del 70. Sí. 70 ya. Sí. Había sido asesinado. Cercano a la Bueno, UAS. ¿No? Cercano a la universidad. Pasemos al merengue. ¿Por qué ese interés por el merengue? De repente un hombre en la política, de izquierda. Esa pregunta me la hace mucha gente. Sí, entonces de repente pero se mueve yo sé antes de que te vaya, sí, y va al merengue. yo sé Los libros sobre merengue, hay uno sobre merengue y típico. al merengue típico. Sobre El todo en típico. particular merengue típico. Sí, sí, que yo sé un poquito por varias cosas. A ver, Primero, ¿por qué? porque soy de Nagua. Tú eres Nagüero. Exacto. Yo nací Sí, en un con campo. Nací en un campo donde un campo muy atrasado, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Una aldea de la de ese tiempo, sin carretera, sin luz eléctrica, Wow. que cuando llegaba la noche desaparecía del mapa. La gente se alumbraba con lámparas de gas. Y una escuelita, escuela rural se llamaba, escuela rudimentaria rural. Eso era boba.
No, las gordas. Las gordas. Sí. Ujú. Me imagino que ese nombre, si hubiese sido hoy, no se lo ponen con el miedo que le tienen la mujer y a ser gorda. Entonces, yo nací ahí, vine a la vida, a la lucha, al amor, profundamente amoroso. Y digo que además de mi casa era una especie de, tenía un aire de campamento y de batey. Mi papá era el alcalde pedáneo. Siempre había muchos trabajadores en casa, mucha gente, muchos animales. Y digo que junto al bramido de las vacas, al mugido de los toros, al canto de los gallos, la primera cosa que llegó a mis oídos, aparte de los mimos de mi mamá y mi papá y mi familia, fue el sonido de un acordeón. Entonces yo nací entre acordeones, entre poetas, entre merengueros, entre cantantes, cantores. Y le cogí un amor al acordeón que yo no me explico cómo desde pequeño. Yo estaba un niño, mi papá me dejaba en la ciudad después que yo hice los 3 cursos a los que llegaba a la escuela de mi campo. Y me dejaba 25 centavos para la semana entera. Yo era rico, de lo más rico. Claro, Sí. eso estoy bien. Y yo cogía 5 centavos de eso, siendo yo un niño. Y cerca de mi casa había un bar que se llamaba Rumor de Olas. Y había una bellonera. ¿Cómo? Y yo daba 5 centavos para que me pusieran el merengue Juanita Morel. Juanita Morel. Con el trío Reynoso, sí. Trío Que Reynoso. decía el poeta don Pedro Mir, que es el rey de los merengues dominicanos. Sí. Entonces comienza de ahí mi asociación con el acordeón. Siempre me ¿Y gustó sabe el... tocarlo? No, yo espanto Escuchar. mosquitos con la guira apenas. Y lo que hago es tocar la guira de vez en cuando. Y baila, y baila. No, pero- increíble. Sí. Mire, ese fue el dolor de cabeza más grande de las muchachas de mi tiempo. Ay, Dios. Hicieron todo lo posible por enseñarme a bailar. 2 pies izquierdos. Y cuando ya tenían 8 o 10 dedos sin las uñas, de tanto que se la pisoteé en los pies, No me preocupa que tú tampoco sabes. me dejaron tranquilo. Y a veces tengo que estar muy entusiasmado. Me paro y Para bailo. intentarlo. Doy un par de pasitos ahí con mi mujer, pero ese no es mi fuerte, ¿no? Como bailador no soy ninguna amenaza para el legado de Joséito Mateo. ¿Cómo se ha mantenido el merengue típico? Porque uno conoce de que después del peaje del norte-nordeste hay mucha vida, se toca con mucha frecuencia, más que el merengue para estos lados, Sí. y siempre hay muchas fiestas, mucha actividad de los merengueros típicos. Incluso ha habido muchachos de orquestas del merengue de estos tiempos, Sí. o desde hace mucho tiempo, que han pasado al típico. Sí, Entonces se ha mantenido y bueno, y hay que citar en este contexto como Juan Luis Guerra sí, hizo varios merengues típicos con figuras Sí. del típico en el acordeón. sí. O sea, tuvo a Ulloa. Sí. Ulloa A y Ulloa, hay sí. otro, Déjame ver, espérate. la gallera y Ese era Rafaelito Román. El Rafaelito prodigio. Román. El tipo- Y el prodigio. Rafaelito Román. No. En espectáculo él ha tocado con el prodigio, pero no ha Entonces, grabado con el prodigio. esa conexión y esa supervivencia del merengue típico, incluso en momentos por encima del merengue, digamos, tradicional de estos tiempos. Bueno, es El que merengue de orquesta. sí, el merengue típico tiene una raíz muy profunda. Es la variedad, puede decirse, de raíz del merengue. Y nació del pueblo, Sí. aunque su instrumento básico, el acordeón, es alemán. Alemán. Sí. Montecristi. Los campesinos dominicanos lo sometieron a la obediencia y ese producto de la técnica alemana lo pusieron a sonar como el pueblo dominicano quería, y entonces hubo un matrimonio, hubo un encuentro como si hubiesen estado esperando
el pueblo dominicano y el acordeón. Y comenzó la fiesta. Tuvo el merengue típico la fortuna de encontrar un genio en sus inicios, que fue Ñico Lora, que compuso merengues que todavía alborotan los salones cuando se tocan. Y entonces esa música con sabor a sierra, a tierra, a sudor, a mujer voluptuosa y a hombre enamorado, se sembró en la conciencia del pueblo. Y a pesar de todas las distorsiones, porque usted ve que estamos viviendo la era de lo estrafalario, la de los zapatos sin media, y los hombres, con el perdón suyo, han perdido la higiénica costumbre de afeitarse la barba. Y en muchos casos el hábito. Pero Carlos Marx, Lenin, y entonces Fidel, todo, y Cristo y Jesucristo. El trío Reynoso era Nagüero. Pero verdad, Chaljú nunca ha estado con nunca, Rafael, señor. El trío Reynoso era Nagüero. No, de La Vega. De La Vega. Entonces, ¿qué ocurre? Qué memoria. El merengue que nace en esas raíces, especialmente en la región del Cibao, la región más poblada, la de donde se hizo la guerra de restauración sin la capital, como quien dice, donde estaban puertos como el de Montecristi y Puerto Plata. Se dice que el acordeón entró por Puerto Plata, cuando los campesinos dominicanos se lo compraban a los marineros alemanes, que para acompañarse a sí mismos en esas noches solitarias de la navegación, tenían sus acordeones. Y cuando los campesinos se pusieron a curiosear con ellos y oyeron esa música, el merengue que se tocaba con guitarra, ese instrumento fue desplazado por el acordeón, más fácil de manejar, se aprende a tocar sin método. Su música altiva refleja más el canto de un gallo de pelea que las propias cuerdas de la guitarra. El acordeón no tiene notas tristes, mientras que con un piano te pone a llorar la gente, o una guitarra, córtame las venas, mátame fulano. El acordeón, el merengue típico, le canta la muerte y brinca para arriba. Ay, Cristiana, yo tengo un dolor, a mí me parece que me muero hoy, y ahí comienza entonces la gente y larga un grito. Bueno, se murió Martín en la carretera, le prendieron cuava porque no habían velas, y la gente lo baila. Váyase en paz, mi compadre. Pero ¿por qué de las cuerdas, perdón, de las cuerdas, que tenía que ser necesario un poquito más lento, cuando pasamos al acordeón, es un merengue rápido? Acelera. Rápido, ya lo han acelerado demasiado. Lo han acelerado demasiado. Pero siempre lo original es acelerado. Bueno, era más vivo, más movido. Por ejemplo, un Pambiche de Tatico Enrique no era... Bueno, Pambiche es otro. Pero Chajlú, una cosa, disculpe, en esa misma voy a tomarle el pie de amigo. Me dice, lo han acelerado mucho. Sí. Es el típico, una industria, por ejemplo. Ya se convirtió en industria. Una joven dejó de ser folclore. La Barbie del acordeón. Sí. Es graduada de mercadeo. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Ay, no, termina. Ajá, perdón. No. Y la estructura, tiene todo un soporte, un gerente, un manager, un community manager, una cosa, porque no, es una empresa ya. Es sobrina de alguien que conozco, es una empresa. Sí. Y trabaja siempre. Y trabajan siempre. Sí. Para tú tomarle una fecha al prodigio, sí, tú tienes que confesar con Dios. Sí. Entonces, ese merengue trascenderá mucho más que los otros estilos de merengue. En esta época sí, porque fíjese lo que ocurre. Yo le he tirado una clave. Estamos viviendo la era de lo estrafalario. Sí. Lleve eso a la música. Claro. Entonces, si aparece un personaje que no tiene nada que ver con el típico, porque típico es lo que define una tipología, la del dominicano. Entonces, el merengue ha sido sometido a una influencia foránea principalmente, y a la influencia del comercio. Y para adaptarse al comercio, hay que deformar
los compases. Pero ¿De te puedo formar los dejar ahí. compases? No te puedo dejar ahí. Si mencionaste a Tatico. Tú Sí. fuiste cuñado de Tatico. Déjeme responderle. Puede ir. Sí, dama. sí, sí, Un segundito. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es como los peloteros. Todo el que tiene un hijo quiere que sea acordeonista porque ha visto el éxito que han tomado, que han ganado muy merecidamente muchos jóvenes, que sin tener las condiciones técnicas y profesionales, pero con una figura o con 2 o 3 estrofas llenas de grosería, a veces se convierten en un fenómeno comercial. Sí. Decía Radamés Aracena, Radio Guarachita impone la música. Entonces hoy quien la impone es el comercio, las demandas del mercado, y para eso hay que hacer ajustes al merengue tradicional que ya deforman la esencia de ese merengue. Hay muchachos innovadores que son muy buenos músicos, como Giovanni Polanco, el Giovanni, Prodigio, y el Prodigio, otros. sí. Sí, pero por lo general ha surgido una generación que dista mucho, Sí. o mejor dicho, que hay una diferencia entre su fama y su calidad, Sí. su destreza musical. Sí, de hecho hay una hembra que Entonces, ¿qué el pasa? típico que me desagrada. No, entonces como Me desagrada esa señora. una muchacha, ellos vieron que la vieja Fefa, a la Fefita le resultó ciertos movimientos, expresiones y cosas no muy católicas, y entonces muchas jóvenes comienzan a tocar y creen que el acordeón es con la cadera que se toca. Hoy sí, Charlo. Entonces, Eso uno ve. entonces ya eso ni es típico, ni es decente, ni otra mucho cosa. menos. Bueno, tenemos que terminar, Te pregunté Ya, de, Venga acá, pero ustedes no quedan 2 trabajan. minutos. te pregunté de 2 Tatico. minutos ya. Ay, sí. De Tatico. Es que Tú lo ustedes, conociste. sí, Julián, es que ustedes no trabajan. Viste que su cuñado, que les gusta explícame estar de oyendo todas estas Sí. cosas de uno. Sí, Tatico, éramos amigos de la Tatico infancia. Enrique. De la infancia, sí. Yo le llevaba 1 año. Sí. Y después, a la vuelta del tiempo, se casó con mi hermana Elba. Y era mi cuñado. Ese es un personaje desbordante, exuberante. Sí. El que encabezó la generación que rescató el merengue después de la muerte de Trujillo. Ustedes saben que Trujillo hizo un uso abusivo Sí. del merengue, del típico y del de orquesta. Y cuando cayó Trujillo, el pueblo asoció el merengue a la personalidad repudiable de Trujillo y comenzó incluso hubo acordeonistas como Bandulito, que lo persiguieron y hasta, bueno, él contó que le habían roto un acordeón en la cabeza. Sí. Y el merengue típico amenazaba, mientras el merengue urbano lo renovaron Johnny Ventura, Félix del Rosario, el maestro Solano. El merengue típico amenazaba con morir de abandono, de estancamiento, de melancolía. Y entonces surgió esa generación que encabezó Tatico Enrique. Tatico Enrique. Que Sí, Eladio ya. Romero Ya. Santos me Tenemos que pregunta terminar, que si fue, perdón, que si fue el primero en utilizar guitarra eléctrica en el ritmo, perdón. ¿Quién? Que nos manda una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Que si Eladio Romero Santos fue el que modernizó la bachata, ya que fue el primero en utilizar la guitarra eléctrica. Bachata. Homero. Pero uno es muy Eladio. bachata, No, ¿verdad? De merengue. Yo le decía que sé un poco de merengue típico porque soy de Nagua y porque soy muy viejo. Audiencia, ya lo saben, esa no es su especialidad. Aria, con la tuya nos vamos. Que al margen de los libros, del libro que ha hecho sobre el merengue típico, bueno, pues tiene, es productor y conductor de un programa sí. de merengue típico. ¿Hasta dónde siente que ha llegado en términos de audiencia ese programa y si tiene reportes? Oh, sí, pero es increíble. Sí, Yo lo sí. oigo. Sí, gracias, Julián. Yo lo oigo. Un honor para mí. Sí. Le voy a mandar un saludo hoy. Ok. Ay, sí. Lo Un recibo. saludo. Mucha gente me oye hablando. Dice, pero usted es el que hace el programa. Y la verdad es que parece que hay mucha gente que lo oye. Yo voy a cumplir 22 años ahí. Me llevó Colombo. ¿Dónde? Radio Televisión Dominicana. ¿Cuál de las? Dominicana frecuencias de radio? FM. Es un programa
musical, pero principalmente cultural, porque es el merengue analizado desde sus raíces, sus tradiciones, sus personajes, los motivos de su inspiración de cada merengue, todas esas cosas. Y como yo le digo, por mis años y mi amor al merengue, tengo algún conocimiento de eso y sazono cada merengue. ¿Qué hora y día? El qué bueno, un anuncio por aquí, yo me claro, imagino que lo oye todo el mundo. De 6 a 7 de la tarde, es el quita estrés del atardecer. Del 6 a 7 de la tarde en Dominicana FM, 98.9, y para el interior, para la región norte, 99.9 y 99.5 para la región sur. Sí, le agradezco. Déjeme hacer un acto de justicia. ¿Tiene audiencia internacional? Bueno, ahora con los medios electrónicos. A los directores generales, desde Colombo, que fue el de la idea, primero lo hacíamos Uchilora y yo, después yo me quedé solo. Vamos a cumplir 22 años, yo voy a cumplir 22 años ahí haciéndolo. Debo decir que no cobro un centavo por hacerlo, no tengo un solo anuncio, a pesar de mi buena relación y de que soy un servidor del presidente Abinader, pero no he usado esa influencia para buscar anuncios. 22 años, y debo agradecer a todos los directores generales, incluyendo al señor Iván Ruiz, que ha sido muy generoso con mi programa, el hecho de haber mantenido ese espacio abierto en defensa de una tradición tan valiosa, de un atributo tan importante de la identidad dominicana. ¿Y dónde conseguimos Relatos Inocentes, que vemos en una más reciente producción de Chajú Mejía? Eso habría que hablar con doña Dulce. Mis libros se venden porque ella los vende. Yo lo que hago es que los regalo. Y ustedes han visto la prueba aquí. Y la doña dice, pero Charu, pero por favor. No, eso es terrible, eso es terrible. Le voy a dejar el ejemplar de Pablo Maquines. Sí, perfecto. Sí. Dígale que cuando supo político de PCT, porque Pablo era el PCT, que cuando supo que yo venía se fue. Se mandó el bandileo. Sí. Déjame dar una mala noticia, Chagupa. Como ha habido tantas cosas buenas, me voy a permitir, Arias, desagradarlo al final. Vamos a ver. El merengue más famoso a nivel mundial, Chagu. No sé si lo ha oído. Suavemente, bésame. Larira. Elvis Crespo, un puertorriqueño. Ya usted ve. Óigame eso. Pero lo estoy diciendo. Eso le di al doctor Google y me salió eso. Merengue más. ¡Wow! Bueno, así andamos. Salud, muchísimas gracias a ustedes. Salud Mejía por estar aquí con nosotros. Repito lo que dije al introducir la entrevista. Un político, hombre de izquierda coherente, 84 años, un patrimonio hombre muy respetado, un patrimonio. ¿Qué pasó, Julián? Esos 22 años es por el respeto que se le tiene a Charuto. Claro. O sea, él agradece a los directores que han estado en Radio Televisión Dominicana, incluido el actual Iván Ruiz. Yo creo que ellos deben agradecer a un hombre como Charuto. ¿Cómo va a ser? Yo creo que sí, es ese respeto a la figura de Chajú, a lo que hace Chajú con mucho amor, con mucha entrega, lo que lo mantiene ahí. Además, la respuesta del público a este tipo de programa tan importante. Sí, hay mucha gente que lo oye. Sí. Porque ahí encuentran lo que no encuentran en otros programas, que son ya de tipo comercial. Sí. Y les respeto eso, como les respeto a los jóvenes músicos, todo lo que están haciendo, porque tienen que ganarse la vida de alguna manera, y hoy lo que se toca no es lo que vale, sino lo que vende. Lo que vende. Sí. Salud, de nuevo las gracias. No, pero gracias a ustedes. Siempre una recomendación a todos los invitados, que siempre uno siempre tiene que hacer cosas en la casa, ampliar el librero, y reconstruir, hacer cosas, Chajú. Entonces, me permito la recomendación de que cuando vaya a hacer estas cosas, las mejores herramientas, los mejores equipos están en la
ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, en materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. ¿Cómo se Le llama? dice materiales industriales. Le dice que le mandamos de acá el programa a diario. Es una rebaja que es importante, siempre es bueno. Ay, qué La bueno. doña lo qué agradece. bueno, qué bueno, cómo no. Así que de nuevo las gracias a Rafael Chadhut Mejía y a su hija, a todos los que hicieron posible esta entrevista. Nosotros continuamos. Severo está por acá, ya tiene invitado. Viene Pavel, ¿verdad, Severo? Por vía telefónica, Pavel Núñez, de los grandes de la música en República Me le entregan Dominicana. ese libro a Pablo. A Pablo, y claro. públicamente me comprometo a hacerle llegar el de Julián. ¿Cómo No, no? sobre todo el Que de es muy Baez, buen sobre lector. todo el de Baez. La guerra de los 6 años. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese libro está agotado. Me imagino, yo no lo tengo. El Ministerio de Educación lo asumió como material Sí. bibliográfico. Sí. Ese y otro libro que yo escribí llamado Diccionario Biográfico de los Restauradores. Oye, yo tengo un amigo que lo tiene seguro, se llama Iván Rodríguez. Ese Dígame. seguro que lo tiene. Sí, sí, porque Hay que reeditarlo. De nuevo las gracias a Rafael Chadhut Mejía. Nosotros continuamos. No, gracias. Conoce las claves del día.